Las 11 de la mañana, muy buenos días Marbella y el mundo entero. En este radiante jueves 27 de marzo, le damos la bienvenida a una nueva emisión de Ahora Marbella Radio. Bueno, un programa que nos conecta, nos inspira y nos llena de energía positiva. Hoy no es un día cualquiera, hoy es un día especial, el Día Mundial del Teatro, jueves 27 de marzo. Una fecha marcada por la celebración de la creatividad, del arte y la expresión humana en su forma más sublime. Bueno, durante 2 horas en directo navegaremos por temas apasionantes y relevantes que hemos preparado con dedicación y entusiasmo porque sabemos que la magia de la radio está en compartir momentos únicos con todos ustedes. Vamos a mirar al cielo. Vamos a encontrarnos con ese azul del cielo que nos caracteriza. Ahí lo tienen, ya con nuestra cámara exterior del estudio del plató que nos ofrece gentilmente nuestro almirante Iván Moncholi. Ahí tenemos el día sin un ápice de nube. Hoy en Marbella cielos despejados, ambiente soleado durante la mañana y temperaturas de 14 y 18 grados. Durante el día, en un lapso desde mediodía hasta la tarde, el cielo se mantiene con pocas nubes y las temperaturas mínimas podrían descender hasta los 16 grados. En la noche cielos claros y temperaturas de 14 y 15, vientos flojos del sur con velocidades de hasta 11 kilómetros hora. Nuestro agradecimiento más profundo, sin duda alguna, va dirigida a nuestra querida audiencia que con cada emisión crece y nos anima a ser mejores. Vosotros sois el alma de Ahora Marbella Radio y juntos formamos una gran familia que comparte optimismo, alegría y ganas de hacer que cada día sea especial. A los nuevos oyentes que se suman desde cualquier rincón del mundo, gracias por elegirnos. Vuestra presencia es el mejor regalo que podemos recibir. Bueno, hoy tenemos la suerte de recibir a grandes protagonistas como invitados, expertos y apasionados que nos ayudarán a desentrañar temas que nos afectan y nos inspiran. Desde la alarma social en Europa hasta la rica biodiversidad de Marbella, pasando por el homenaje al teatro en su Día Mundial. Este programa promete ser un viaje emocional e intelectual por los asuntos que nos rodean. A medida que nos acercamos al fin de semana, queremos que este espacio sea vuestra compañía, vuestro refugio, vuestra fuente de inspiración, porque aquí, en Ahora Marbella Radio, celebramos la vida con la misma energía que nos da este soleado día en nuestra preciosa ciudad. Gracias a la magia de Internet, llevamos los encantos de Marbella más allá de nuestras fronteras, conectándonos con oyentes que nos acompañan desde latitudes lejanas. Marbella, con su mar, su luz y su alma, viaja a través de las ondas para llegar hasta cada rincón del planeta. Así que agárrate que vienen curvas porque comenzamos ya lo pueden ver a mi lado, algunos de los sitios, algunas de las vías que puedes ver tanto en directo como en diferido. Este programa, Ahora Marbella Radio. ¿Quieres disfrutarlo? Pues sintonízanos en directo en el 107.6 de la frecuencia modulada de Radio Marbella y vive la magia de la radio al instante. Gracias a nuestro avanzado sistema de streaming, como sabes, puedes escucharnos en tiempo real desde nuestra página web www.rtvmarbella.tv. La tecnología nos acerca más que nunca. Ahí está, ya lo pueden ver para los espectadores, donde pueden sintonizarnos, www.rtvmarbella.tv en tiempo real. Si prefieres contenido visual, también visitas nuestro canal de YouTube Radio Televisión Marbella, donde te ofrecemos los mejores momentos y emisiones destacadas. Además, para que no te pierdas nada, hemos preparado un amplio resumen del programa disponible en las diferentes franjas horarias de Televisión Marbella, adaptándonos a tu tiempo y preferencias. Ahora Marbella Radio viaja contigo, sin importar la distancia, llevando siempre la esencia de Marbella a cada rincón del mundo. Aquí estamos ya preparados, con la dirección de Antonio Borrego, la producción de Belén Gil y de Doris Omaira Lancheros. Hoy, nuestro almirante habitual, el almirante que hace navegar este barco por las ondas, Iván Moncholi. Señor Moncholi, buenos días. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Pues nada, con muchísimo humor y muchísimo optimismo, sobre todo cuando miramos por el amplio ventanal de los estudios que ya estamos y vemos jueves. este día. Y que ya estamos a jueves, ya estamos calentando motores en el fin de semana. Ya les adelanto, antes de que culminemos hoy, antes de rondar la 1 de la tarde aproximadamente. Mañana es el último viernes del mes y como tal tenemos pleno en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Marbella. Y como saben, nuestra misión y nuestro objetivo
objetivo, uno de nuestros objetivos como radio y televisión pública, como es Radio Televisión Marbella, es ofrecerles en directo todo lo que ocurra en el Salón de Plenos en el último pleno del mes, que es el del viernes. Así que mañana no vamos a tener programa, vamos a ofrecerles simultáneamente el pleno por radio y por televisión. Dicho esto, bueno, y este que les habla, encantado como siempre, Jesús Jaén. Vamos a comenzar y vamos a irnos a la calle. Fíjense que estamos en el estudio, ya no tenemos ganas de ir a la calle y así lo vamos a hacer. ¿Por qué? Pues porque como cada jueves tenemos la apertura de nuestra sección habitual de Callejeando con nuestro gran amigo, compañero y cronista oficial de la ciudad, Paco Moyano. Ya lo tienen ahí, presto, dispuesto y listo. Paco, buenos días. Muy buenos días, Jesús, y felicidades en el Día Internacional del Teatro, Sí, señor. porque al fin y al cabo tú eres también persona de teatro, eres actor de voz, y los Señor. actores de voz son fundamentalmente gente de teatro. Sin duda alguna, sin duda. Muchísimas gracias, Paco, gracias. Oye, gracias por estar aquí con nosotros en los primeros compases del programa. Hoy hemos hecho pues un pequeño baile de secciones, pero que Sí, no pasa absolutamente nada. hemos adelantado un poquito el tiempo, Sí, pero pero bueno, bueno, está bien. vamos a hablar de una calle que de eso se trata. Y además una calle emblemática, una calle castiza y sobre todo con muchísimo arraigo en nuestra ciudad, porque esta calle forma parte del entramado histórico de la ciudad, que tiene raíces profundas pues en la época musulmana y en una ciudad amurallada con 3 accesos principales, que ahora tú, pues si me equivoco me corriges, ¿no? Los 3 accesos como la Puerta del Mar, la Puerta de Ronda y la Puerta de Málaga. Si te parece, vamos a hablar de una calle que tiene una longitud de 200 metros aproximadamente y que está aquí al lado, que es la calle Málaga, ¿te parece? Pues me parece muy bien que hablemos de la calle Málaga. Esa calle hubo un intento allá en los años 50 Sí. de ponerle como nombre calle Fernando el Católico. De hecho, se le puso el nombre del rey Fernando, Uh-huh. pero no tuvo éxito. Aquello había sido siempre el Camino de Málaga, la calle Málaga, y nadie le llamó jamás Fernando el Católico. De manera que cuando llegó la democracia se le restituyó el nombre original de calle Málaga. Uh-huh. Desembocaba en lo que ahora es la Plaza del Puente de Málaga, Sí. que se llamaba oficialmente Isabel la Católica. Nadie llamó jamás tampoco Plaza Isabel la Católica. En la actualidad existe una Plaza de los Reyes Católicos que está muy cerca de la Plaza del Marqués de Salamanca. Sí. Ahí muy cerca está la Plaza de los Reyes Católicos. Y el rey Fernando tiene en el Parque de la Represa un espacio público en el sur que lleva su nombre y que se puso hace unos meses tan solo. De manera que la calle que se intentó que llevase el nombre del rey sigue siendo hoy día la calle Málaga. Y efectivamente podemos contar un poco su historia. Desde luego que sí. Además, una de las calles también que forman parte pues, de uno de los barrios con mayor solera en la ciudad, como es el barrio, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? Pues sí, el Barrio Nuevo, se llamaba el Barrio Nuevo, esa zona que originalmente era una zona donde vivían fundamentalmente los pescadores. Sí. Se llamó el Barrio Nuevo, pero bueno, ya tiene unos cuantos siglos. Ya no se puede hablar de Barrio Nuevo. Desde luego. Bueno, hay en algún documento aparece la calle Málaga con el nombre de Calle del Cristo de la Humillación. Uh-huh. Nunca se llamó de esa manera, pero claro, eso tiene una explicación y es que en esta calle se encuentra la Cruz del Humilladero, que es el lugar histórico donde, según la tradición y bueno, sobre la propia historia, pues el rey Fernando, cuando llegó a la ciudad con motivo de las capitulaciones en 1485, Uh-huh. nos dicen que recibió las llaves de la ciudad, pero lo cierto es que lo que se cree es que el rey hizo una humillación ante el Altísimo, Sí. agradeciendo que la ciudad se hubiese sometido sin necesidad de ningún tipo de derramamiento de sangre, sino por un intercambio epistolar que terminó en la claudicación de Marbella. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues yo creo que de ahí viene la confusión de haberle llamado en algún momento calle del Cristo de la Humillación. Y además, Paco, déjame preguntarte una cosa. La calle Málaga precisamente tiene un gran protagonismo cuando se celebran los días de feria y fiestas en Marbella, concretamente en conmemoración a nuestro santo patrón, a San Bernabé. Es precisamente el día 11 de junio, donde también se visita esa ermita donde se encuentra la Cruz de Humilladero como homenaje precisamente a la capitulación, ¿no?, de las llaves de Fernando el Católico, ¿no? Sí, eso es lo que se llama la procesión cívico-religiosa del día de San Bernabé,
porque se dice que fue el día 11 De junio. de junio del año 1485 cuando el rey Fernando entró en Marbella. Hay historiadores que dicen que fue un par de días más tarde, pero bueno, eso es lo de menos. Lo cierto es que en ese momento llegó y justamente ese es el lugar de este hecho que he dicho anteriormente, de la humillación ante Dios por parte del rey e incluso de recibimiento por parte del alcaide de la ciudad y la entrega de las llaves de la ciudad. Y de ahí el hecho de que cada 11 de junio se recuerde ese hecho histórico con esa comitiva cívico-religiosa, porque van miembros de la Iglesia y la Corporación Municipal a ese lugar, donde en los últimos años además la Asociación Huerto Porral entrega el título de ciudadano o ciudadana ilustre de la ciudad, un reconocimiento especial por parte de esta asociación de vecinos. Desde luego. Hablabas antes sobre la culminación de la calle Málaga en dirección Nacional 340, que era pues la antigua vía de acceso desde Málaga a Marbella, era donde se entraba por el arco de la puerta de Málaga, ¿no? En lo que se llamó la plaza de la Reina Isabel Católica. Había una fuente, ¿verdad? ¿Había una? Una fuente. Sí, había un chorro de agua, una fuente pública efectivamente de agua potable. Sí. Pero eso es en lo que ahora es la plaza del Puente Málaga. El Puente Málaga. Más que en la calle Málaga, es en el Puente Málaga. Ahí había también una central eléctrica. Sí. Bueno, yo creo que comentamos eso en algún momento. Familia Taillefer, producción eléctrica para la ciudad, y estaba también en esa zona. Pero fijándonos propiamente en la calle Málaga. Calle Málaga. En el inicio de la calle Málaga, haciendo esquina y conectando directamente con la calle Peñuelas, hubo una tienda de juguetes de José Macías, que era conocido como Pepe el Valenciano, pues tuvo su tienda de juguete. Si subimos un poco la calle, nos encontramos con una de las tiendas de muebles de mayor prolongación en el tiempo que actualmente existe en Marbella, que es Muebles Vera. Sí, señor. Una tienda emblemática del mundo del mueble, pues se encuentra ahí. Pero antes, ya no está, en los años 60, ahí hubo la tienda de almacenes Córdoba. Tenía estos almacenes Córdoba de la calle Málaga y otros de igual denominación que se encontraban en la calle Alonso de Bazán. Que, por cierto, esta familia Córdoba, bueno, concretamente el dueño de estos almacenes era el abuelo de Pedro Córdoba, el experto en telecomunicaciones. En telecomunicaciones. Nosotros conocemos, pues era su abuelo. Esos almacenes, ahí uno podía encontrar prácticamente de todo. Era una especie de bazar, como hoy acostumbra a ser los bazares chinos. Pues bueno, guardando las distancias, era algo así. Ahí se podía encontrar todo tipo de cosas y lo que no tenían te lo encargaban. O sea que eran muy eficaces a la hora de complacer al cliente en aquello que les pedía o que les demandaba. Otra cosa muy interesante de la calle Málaga, y es que aquí hubo 2 cines. Sí, 2 cines en la misma calle Málaga. En la misma calle 2 cines, pero con una particularidad muy especial. Uno de ellos fue un cine que nunca se abrió. ¿Y eso? Un cine que nunca se inauguró. Nunca se inauguró, qué curioso. Sí, una historia curiosa, que la voy a contar si por supuesto, por supuesto. Brevemente. Tenemos que hablar, para contar esta historia del cine, de Mario Sánchez Cuevas. Mario Sánchez Cuevas era un comerciante, un empresario, un industrial, como se decía entonces, de Marbella, que era uno de los hijos de los dueños del hotel comercial, el primer hotel como tal que hubo en Marbella, que se abrió en la calle Valdés, que después pasó a la carretera general frente a la Alameda con el nombre de Hotel Salduba. Pues Mario era uno de los hijos de doña María Cuevas y de don Antonio Sánchez Ortiz, que eran los propietarios. Él desde muy joven empezó a emprender todo tipo de negocios. Tuvo una tienda de comestibles en la calle Nueva. Posteriormente, ya avanzado el tiempo, se trasladaría en los años 60 a la Plaza de África, donde abrió el primer autoservicio que hubo en Marbella. Algo muy, muy novedoso. Muy novedoso, y donde se relacionó con gente del cine.
por ejemplo, con Edgar Neville, con Ujú. Conchita Montes, con Deborah Kerr, con Peter Biertel. Vaya. Él era muy buen espectador, le gustaba el cine, pero además al conocer a estas personas tuvo la idea de que en algún momento él podría abrir una sala de cine. Una sala de cine, claro. ¿Por qué no? Coincidió que heredó de sus abuelos unos terrenos en la zona de Levante de la calle Málaga, Ujú. donde empieza la avenida o la travesía de Huerta de los De Huerta de Cristales, los hacia Cristales. pues ahí heredó unos terrenos de sus abuelos y decidió construir una serie de viviendas, que actualmente es el edificio Lepanto, Ujú. creo que se llama Lepanto, y también construyó un Qué cine curioso. con capacidad para 500 espectadores. Oye, que no está nada Hicieron mal, era un señor cine, ¿eh? un señor cine, sí. Tenían la cabina, acompañado del propietario del cine de Ojén, porque en Ojén había también una sala de cine, Ujú. marcharon a Sevilla y adquirieron la maquinaria de proyección. Esa maquinaria se envió a Marbella, se colocó en su lugar y tal, pero faltaba un detalle. Y ese detalle era hablar con las distribuidoras para facilitar las Las películas películas, que se claro. podían proyectar. Él fue a hablar con las diferentes productoras y vio que la cosa era tan difícil que le diesen algún título significativo, porque el mercado lo tenían copado ya otros empresarios, Ujú. que decidió que antes de meterse en quebraderos de cabeza, no abría el cine. Y abortó la operación, por así decirlo, y nunca se abrió el cine, que no sabemos cómo se hubiese llamado, cómo se iba a llamar. Se iba a llamar, No claro. sabemos el nombre. Había sido un diseño del arquitecto Andrés Scassi, que estaba especializado en hacer cines. Y bueno, ahí quedó la obra hecha. No sabemos si hubiese sido el cine de Mario, lo mismo se llamaría el cine de Mario. Ujú. Mario fue una persona muy activa. Ujú. Justamente en Ricardo Soriano, muy cerca de donde están nuestros estudios de televisión y de radio, Sí. tuvo hasta hace unos cuantos años, hasta prácticamente su fallecimiento, una licorería. Ah. La licorería Mario, que estaba haciendo esquina con la calle Valentuñana, Valentuñana, efectivamente. pues era de este hombre cuyo hermano, que era capitán de la Guardia Civil, el famoso capitán Sánchez, había sido tan emprendedor como él. Por Ujú. ejemplo, fue uno de los que llevó a cabo la construcción del puerto deportivo, que actualmente se llama Virgen del Carmen. Ujú. Pues ahí estaba también uno de los hermanos de Mario Sánchez Cuevas, que hizo un cine que nunca abrió sus puertas. Qué Curioso. curioso, ¿eh? Una inversión pues prácticamente tirada a la basura. Sánchez Cuevas también, y corrígeme si me equivoco, Paco, aparte de ser uno de los que construyeron el Puerto Deportivo Virgen del Carmen, también tuvo que ver y tuvo protagonismo para la construcción del barrio Pilar Miraflores. Exactamente, también estuvo en esa promoción, también Mm. estaba este hombre. La familia en general era una familia muy emprendedora. Basta decir, como he dicho anteriormente, que los dueños del comercial eran los padres de Mario, ¿no? Mm. O sea, que eran personas que realmente le metían mano a todo, Sí, tenían esa capacidad innata, no tenían una formación académica, pero tenían la formación de la vida, del día a día, de superar dificultades y ellos lo lograron. desde Bueno, luego, yo decía, grandes emprendedores, ¿no? decía que en la calle Málaga Mm. hubo dos cines, Sí, este que no salió y otro que llevó el nombre de Cine Málaga, sí, era un cine exclusivamente de verano, con capacidad para unos 450 espectadores, que había sido un diseño elaborado también por el mismo arquitecto del otro cine, Andrés Scassi, sí. y que bueno, era un cine bastante elemental en su diseño. En la entrada tenía una gran puerta, inmediatamente la cabina de proyección, los servicios para hombres y mujeres a ambos laterales, la taquilla y al fondo estaba la pantalla que tenía una especie de tejadillo, como si tuviese un techo, ¿no? Sí. Un pequeño techo, una pequeña visera esa pantalla. Mm. No sabemos por qué, seguramente porque no tuvo el éxito esperado, pero duró exclusivamente 3 años, tres años y un poco más, creo. Sí. Se inauguró en 1965 en el mes de julio con la proyección de la película Robin Hood. Robin Hood. Ese fue
la primera película, De Errol Flynn. de Errol Flynn. Una película clásica donde las haya, Sí, señor. con un impresionante Technicolor. Estaban experimentando con el color y era una atracción más. Qué bueno. La promotora de este cine aparece legalmente Carmen Espejo Lasso de la Vega. Ujú. Fue la persona que pidió el permiso al ayuntamiento. Esta señora Carmen Espejo era la compañera del marqués de Ivanrey, Ricardo Soriano, que ya habían promovido juntos el cine rodeo, el cine teatro rodeo. Sí. Bueno, pues como se ve, al ser la promotora quien solicitó el permiso, Carmen Espejo y Lasso de la Vega, Sí. pues detrás estaba el marqués de Ivanrey, Ah. Ricardo Soriano. El marqués de Ivanrey, Ricardo Soriano. Te hemos perdido un momentito ¿nos oyes, Paco? Porque te hemos perdido un momentito la conexión. Creo que ya estás otra vez con nosotros, ¿no? Sí. Yo creo que ya estamos aquí. No sé Sí, si otra se me vez. ha oído. Sí. Sí, nos hemos quedado que era la compañera de Ricardo Soriano. Sí, por lo cual realmente detrás del cine Málaga se encontraba el propio marqués de Ivanrey, don Ricardo Soriano. Qué Eso bueno. de las curiosidades. Paco, una pregunta, perdóname, una pregunta con respecto al cine de verano, al cine de Málaga. Era la época en la que el río de la Barbacana no estaba cubierto por aquel entonces, obviamente, pero yo siempre tengo un recuerdo de infancia, de mi niñez, cada vez que visitábamos y que iba con mi familia a los cines de verano y donde había un río cerca, pues cuando salías de la proyección de la película estabas lleno de ronchas de picaduras de mosquitos. Porque los mosquitos que habían cerca eran auténticos aeroplanos. Claro, en esta época que tú me estás diciendo, efectivamente el río de la Barbacana no estaba embovedado todavía. Claro. No recuerdo en este momento, pues esos datos no los tengo a mano, en qué momento terminó la obra de embovedado del río. Sí. Pero ¿no crees tú que tardó mucho en estar embovedado? Embovedado, ¿no? Lo que hoy es la avenida. De hecho, en 1968 ya lo estaba, porque se inauguró la avenida Nabeul en el Sí. 68, Sí. porque fue la visita del presidente de Túnez para hermanar la ciudad de Marbella con la ciudad de Nabeul, en Túnez, En y Túnez. se le puso en nombre a esa avenida, con lo cual el embovedado ya estaba terminado en ese año 68. Cuando estaba el cine en funcionamiento, pues yo creo que todavía habría el problema ese que tú dices de los mosquitos, ¿no? Sí, claro, tenías ahí un divertimiento que no veas. Estabas viendo la película y te estabas dando palmetazos en las manos, ¿no? Y en los brazos, ¿no? Palmetazos, sí, eso desde luego es así. Bueno, yo iba a decir anteriormente, quería comentar que con esta calle Málaga, Sí. el hecho de que oficialmente se le pusiese el nombre de Fernando el Católico y no prosperase, es algo que ha sido muy frecuente. Las vías públicas de las ciudades, por lo general, llevan los nombres que el pueblo quiere que lleve. Claro. Se le puede poner un nombre oficial. Por ejemplo, la Plaza de los Naranjos durante la dictadura se llamó Generalísimo Franco. ¿Alguien recuerda que eso fuese así? ¿Alguien le llamó en algún momento Plaza del General Franco? Nadie. Nadie, claro. La calle ancha se llamó calle Germán Porras, que era alguien también vinculado con Falange Sí. cuando estalló la Guerra Civil y que fue asesinado en Málaga. ¿Alguien llamó a la calle ancha Germán Porras? Tampoco nadie. Claro. Pero este anteriormente se llamó López Domínguez y tampoco nadie recuerda que llevase ese nombre de manera oficial. O sea que antes, la calle ancha antes se llamaba también, antes de Germán Porras, era López Domínguez. Sí, se llamó López Domínguez en algún momento. Y ahora tenemos la avenida, además que en mi barrio, donde vivo, la avenida General López Domínguez, en conmemoración al presidente del gobierno, ¿no? El presidente del gobierno, nacido en Marbella, En Marbella. en la famosa casa del gobernador, tan polémica en el último año por el hecho de que se sospecha que ahí va a haber, bueno, más que se sospecha, parece que va a haber apartamentos turísticos Sí. cuando forma parte de un patrimonio histórico importante para la ciudad. Pero bueno, ese es otro punto. Sí. Pero ya que ha salido a colación López Domínguez, pues efectivamente tiene su avenida en la Nueva Divina Pastora y ahí ya pues ese nombre sí, porque esa calle ni existía anteriormente y se le puso ese nombre original y el pueblo no lo llamaba de otra manera. Claro. Yo creo que las calles tienen una identificación popular
y esa es la que triunfa. Como el barrio de Nueva Divina Pastora, esa zona, creo que lo hemos comentado 3 veces, se le llama la zona de Pulla. De Pulla, claro. En algún momento quizás habría que ponerle oficialmente, pues no sé, barriada de Rafael Pulla, Por porque ejemplo. ahí estuvo de este empresario rondeño y la gente pues lo identificaba el lugar pues con el comercio. El comercio de la empresa de saneamientos que tenía ahí, bueno, por eso se le llama Pulla, ¿no? Por eso se le conoce principalmente por Pulla, ¿no? Además que es mi barrio. Creo que te están llamando por teléfono, pero no te preocupes, Paco, no hay ningún problema. Con colgar de nuevo el teléfono y estás en contacto con nosotros. Estamos hoy en nuestra primera toma de contacto, callejeando nuestra sección, disfrutando y paseando por una de las calles emblemáticas, en la calle Málaga. ¿Te han llamado por teléfono, Paco? Bueno, no sé si estoy ya en antena. Sí, estás en directo. He perdido un poco el control de lo que estaba hablando. Bueno, que en la calle Málaga también, Sí. en la zona de Levante, Sí. creo que sigue existiendo, porque ya hace tiempo que no paso por allí, creo que sí, un famoso restaurante de pescado frito, la California. Sí, señor. La friduría California, emblemática donde los haya. Sí, señor. Con pescado de primera calidad, porque ellos mismos pescaban, ellos mismos traían su género y era de una calidad excelente. Y te digo una cosa, y sigue vigente, porque te digo que la calle Málaga para mí es mi paso obligado todos los días para venir a trabajar. O sea, yo voy siempre por calle Málaga. Y de hecho, el restaurante California sigue allí y cuando llega la época álgida de verano, pues no tienes mesas para comer, ¿eh? No, nunca. Vamos, ha sido un lugar que siempre ha estado abarrotado desde hace, pues yo diría que 30 o 40 años, si no más. Es un punto de encuentro para aquella persona que quiere degustar un producto de primerísima calidad, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Me lleva el nombre de California. Dice que Marbella en algunos aspectos se parece a California. A California, claro, la temperatura que tiene y el clima se parece a California, ¿no? También Edgar Neville, cuando vino, le puso a su casa el nombre de Malibú. De Malibú, efectivamente. De California, bueno. No sé yo. Qué bueno. Algo sería. Fantástico. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Paco. De verdad, hoy ha sido maravilloso el pasear por la calle Málaga. ¿Sabes que en la calle Málaga todavía hay, y que creo que se guarda prácticamente como una pieza museística, hay una bocacalle muy estrechita que pasa al interior de las viviendas, que sigue manteniendo la esencia original de cuando se creó el barrio? Antiguamente, muy enfrente prácticamente de la ermita de la Cruz de Humilladero, hay un callejoncito muy estrecho, Sí. que sigue manteniendo pues la originalidad del barrio. Sí, ten en cuenta que esa calle experimentó diversas modificaciones, las viviendas, incluso a la hora de reformar en un momento dado la Cruz del Humilladero, Sí. que duró bastante en los años 50. El ayuntamiento intervino, tuvo que llegar a acuerdo con propietarios, con vecinos que eran propietarios de las zonas colindantes, y la fisonomía de la calle se modificó de alguna manera, se modificó bastante, ¿no? Desde luego. Es una calle que yo creo que precisamente por encontrarse allí ese lugar histórico de la Cruz del Humilladero, pues ha tenido bastante cuidado por parte de las diferentes corporaciones de tener aquella zona adecentada, digamos, ¿no? Sí, y creo que en ese sentido hay que continuar trabajando. Sin duda, y además los vecinos tienen mucho que ver, sobre todo en algunas de las calles del barrio, peatonales, embellecidas con macetas, con plantas, con flores, y no hay que olvidar que hay una ermita, la de la Virgen del Carmen, que también está allí, en el barrio, ¿no? Para la conmemoración de, como bien decías, un antiguo barrio de pescadores, ¿no? Paco, ha sido una maravilla pasear contigo por calle Málaga. Hoy lo decías al comienzo. Hoy es jueves 27 de marzo y se celebra el Día Mundial del Teatro. Sabes que llegando a este día siempre hay una persona profesional de las artes escénicas que se encarga de realizar el manuscrito para que luego todas las personas, actores, actrices, directores, dramaturgos, guionistas, suban al escenario de los teatros de todo el mundo para leer ese manifiesto. Este año el manifiesto ha corrido a cargo del dramaturgo griego Theodoros Terzopoulos. Pero te cuento una cosa, que lo mismo lo sabes. ¿Tú sabes quién fue el primer mensaje
que leyó y que se escribió para el Día Mundial del Teatro en 1962? Pues no. Una persona... Estoy deseoso de que me lo digas. Pues mira, es un dato también para ti, ya que has estado hablando de Edgar Neville y demás. El primer manuscrito que se realizó en el mensaje del Día Mundial del Teatro fue en el 62 y lo escribió Jean Cocteau. Jean Cocteau, pues mira que bien, también con bastante vinculación en Marbella. En Marbella, sí señor. Él fue el primero que escribió el mensaje del Día Mundial del Teatro, Jean Cocteau. Pues no pudo encontrarse a nadie mejor. Desde luego. Realmente, todo un intelectual y un genio de lo suyo. Desde luego que sí. Este año, bueno, pues el manuscrito del dramaturgo griego, del gran director de teatro griego, Theodoros Terzopoulos, va orientado sobre todo a todo lo que está ocurriendo en el planeta y sobre todo a la preocupación que tienen sobre la diversidad de la destrucción ecológica, el calentamiento global, la pérdida masiva de biodiversidad, o sea, todo muy, muy a lo sostenible. Paco Moyano, ha sido un placer hablar contigo en los primeros compases del programa. Pues un saludo para ti, un saludo también para Iván Moncholí, como siempre, ahí está. A pie de obra. Te aseguro que no te va a poner reggaetón, Paco. No me va a poner reggaetón, se lo agradezco. Oye, una cosa, permíteme un piropo. Te quedan muy bien las gafas. Ese diseño te queda perfecto, ¿eh? Es que he tenido que cambiar de gafas porque ya con las otras no veía apenas nada. Sí. Veía muy... Y digo, pues mira, entre lo clásico y lo más novedoso, voy a poner algo más actual y me he puesto estas gafas de color lila. Totalmente. Mira, oye, y te queda espectacular. Haciendo juego con tu fondo. Sí, ¿te has fijado? Vamos, te pones aquí donde estoy ahora mismo y te mimetizas, Paco. Me mimetizo. Gracias. Que pases buena semana. Un abrazo, Paco. Igualmente, hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta el próximo jueves. Qué bien, qué maravilla. Pasear con Paco Moyano, nuestro compañero, nuestro gran amigo y cronista oficial de Marbella, por nuestras calles para conocer un poquito más las historias, en este caso, la historia de la calle Málaga. Para mí es un lugar, como les digo, obligado, de paso, todos los días, todas las mañanas, para llegar a las instalaciones de esta casa, a Radio Televisión Marbella. Yo lo que no sabía es que en esa calle Málaga albergaba 2 cines y uno de ellos pues no se llegó a inaugurar. Son las cosas que pasan cuando hablas con un cronista oficial, con un historiador y que sabe todo ese tipo de anotaciones. Bien, son las 11:32, nosotros continuamos. Son las 12 menos 25 minutos de esta mañana radiante del jueves 27 de marzo, antesala de un nuevo fin de semana. Un fin de semana que se promete pues con esta temperatura y con esta climatología. Menos mal que después de tantas semanas que nos ha caído bastante agua, pues ha mermado muchísimas actividades y ahora pues es cuestión de empezar a salir como los caracoles. Otra vez a volver a resurgir cual ave fénix de la oscuridad del agua, que también hace falta, que también, pero bueno, de vez en cuando un paroncito no viene nada mal. Eso sí, el mes que viene, aunque sea la segunda semana del mes de abril, por favor, que no llueva. Sabemos que vamos a vivir la Semana Santa y eso es importante. Vamos a vivir nuestro espacio donde la naturaleza y la humanidad convergen en armonía. Nos sumergimos en el fascinante mundo de las aves que comparten con nosotros la belleza de Marbella con nuestro amigo Juan Caracuel, destacado ornitólogo y miembro de la Sociedad Española de Ornitología BirdLife. Don Juan Caracuel, buenos días. Muy buenos días. Hoy vamos a dejar un poquito que sigan volando en la migración las aves. Vamos a aparcar un poco. Vamos a aparcar un poquito para que lleguen ya con nosotros las que tienen que estar de vuelta, que cruzan el estrecho, porque vamos a hablar de otra de las actividades. Vosotros es que no paráis. Pues sí, la verdad es que estamos bastante liados, diría yo. Ya os veo, sí. Ya os veo. Cuando esta mañana en la producción y con Belén Gil me dice, oye, pues no, hoy, cuando digo, oye Juan, no traigo hoy pájaros. Dice, no, hoy vamos a hablar de pájaros. Sí, algo va a salir. Algo caerá. Pero no, hoy vamos a hablar de algo tan bonito como es una escuela de naturaleza que se va a celebrar el 30 de marzo con una actividad que programa la Asociación Marbella Activa. Donde, bueno, pues se va a recorrer
Qué maravilla. Esto es una pasada. Yo hace ya tiempo que no lo hago y quiero hacerlo otra vez. El camino de la Puerta Verde de Marbella con vosotros, ¿no? Con Juan Caracuel y con tu compañero Antonio Figueredo. A ver si un día nos traemos a Antonio. Antonio Figueredo, mensaje para navegantes. Sé que nos estás escuchando, sé que nos ves, sé que ves al compañero Juan Caracuel todos los jueves. A ver si te dignas un día y te vienes con nosotros. Y aquí, pues, compartimos todo lo que es el maravilloso mundo de la naturaleza y de la ornitología. La Puerta Verde de Marbella, la que llega hasta Ronda. Sí. Ahí tiene montones de tramos, de senderos, de cosas maravillosas, ¿no? Y además es un lugar histórico lleno de paisajes, de naturaleza y demás. Claro. Juan, objetivos que persigue precisamente esta actividad que programa Marbella Activa. Pues mira, esta actividad que la hemos ideado entre Antonio y yo. Sí. Pues consiste en darle otra mirada no se trata de una ruta de senderismo en sí, ¿vale? Que no tengo en contra nada del senderismo, por supuesto. Es otra cosa, es otra mirada. Vamos a hacer ese camino, como tú has dicho, sin plantearnos tampoco ni punto de llegada, ni punto de partida, sí, evidentemente, donde tenemos que quedar. Pero no nos planteamos un punto de llegada ni nada, ¿vale? Lo que nos planteamos es echar la mañana, pues viendo naturaleza. Simplemente. Como no os planteéis el punto de llegada, llegáis a Ronda. Por eso te digo que nosotros no vamos ni mucho menos a llegar. Nosotros vamos en un plan bajo la mirada de un naturalista. Claro. Vamos, pues nos iremos parando en los lugares que consideremos que tienen unos valores naturales especiales y se lo iremos transmitiendo a los asistentes según nuestros conocimientos, claro. Y eso, y dependemos un poco de lo que nos vayamos encontrando. Desde luego. Oye, ¿qué pueden esperar los participantes de este recorrido por el camino de la Puerta Verde de Marbella? Bueno, se pueden esperar muchas cosas. Desde que podemos ver aves, ya van a salir las aves. Ya van a salir. Hombre, es que tienen que salir. Tienen que salir porque es evidente. Desde que podemos ver aves, porque estamos, como ya comentamos el otro día, en una época migratoria, en una época muy especial además, porque fíjate que yo esta mañana en un momento que he salido, y además en un parque, y en un solo árbol había una especie todavía invernante que todavía está aquí, mosquitero común. Había una especie que solamente es migrante, mosquitero musical, familia todo. Y había una especie que era estival, mosquitero papialbo. O sea, que ya se estaban mezclando los Había dos. 3 mosquiteros, cada uno con una fenología completamente distinta, y estaban los 3 en el mismo árbol. Luego, estas fechas son muy adecuadas para esto, ¿no? Para ver todavía algunas aves que todavía no se han terminado de marchar, para ver otras que ya están llegando, para ver otras que simplemente están de paso. Pero no solo de eso, vamos a intentar pues de explicarle un poco a los asistentes pues, cuál es la vegetación que nos vamos encontrando, el porqué de esa vegetación está ahí, porque toda esa zona, o gran parte de la zona que vamos a visitar, pues como sabéis, la ferrería de la Concepción, que funcionó en el siglo XIX, por ahí, estaba justo al lado. Y esa fue una de las primeras zonas que se deforestó. Bosque de alcornoques que había allí. Allí era básicamente un alcornocal. Bueno, pero no solamente la ferrería de la Concepción, también la extinta, la del Ángel, ¿no? Sí, bueno. Digo, que las dos ferrerías, lo que no hay que olvidar es una cosa. Mira, y esto es un mensaje también para la audiencia que nos ven en vía streaming, no solo en cualquier punto del mundo, sino también en cualquier punto de nuestro país. Que quizás sepan o tengan un concepto bastante equivocado de lo que es el resurgir de Marbella, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que siempre ha dicho, no, es que Marbella era un pueblo de pescadores. No, nada más lejos de la realidad. Ni muchísimo menos. Nunca ha sido un pueblo de pescadores. A ver los haylos, porque sí, claro. Es un puerto costero, es un pueblo costero. Claro. Pero Marbella, lo que sí siempre ha sido industrial, ha sido una ciudad donde albergaba, y escuchen bien, como bien decía Juan Caracuel en el siglo XIX, albergaba el primer alto horno de España. Efectivamente. Que era la ferrería de la Concepción. La ferrería de la Concepción. Y claro, se tuvo que nutrir pues de la madera de los bosques. Claro. Porque en aquella época no se podía adquirir carbón por aquí porque no lo había por aquí. No lo había. Y entonces, pues,
toda esa zona de ahí sufrió una deforestación. Fue la primera, luego la cosa siguió por otras zonas, pero esa fue la primera, ¿no? Y todavía eso está ahí patente, todavía eso ha dejado huella, digamos, ¿no? Y pues todas esas cosas es las que vamos a ir comentando. Y cómo va resurgiendo muy poco a poco, porque los tiempos en la naturaleza y los tiempos geológicos en general son muy lentos, no son a nuestra escala, ¿vale? Son tiempos siglos prácticamente, ¿no? Claro, esa zona pues posiblemente dentro de 2 siglos vuelva a ser algo muy parecido a lo que fue, pero al día de hoy es lo que es, y eso es lo que vamos a ir intentando de explicar a los asistentes. Oye, y también creo que vais a visitar otro de los enclaves, que aunque todo el mundo crea que es un embalse natural, no lo es, sino que forma parte del patrimonio de la arqueología industrial de Marbella, el lago de las Tortugas. Claro, desde esa zona se ve perfectamente el lago de las Tortugas, y ahí podremos comentar algunas cosas, porque desde Marbella Activa ya se hizo hace unos años un proyecto de regeneración. Sí. Pues que al final no se ha llevado a cabo, evidentemente. Pues también comentaremos todo ese proyecto, más o menos a grandes rasgos, en qué consistía ese proyecto de recuperación y qué es lo que se podía hacer para mejorarlo, porque el estado en el que está no es muy apto, que digamos. Muy apto, no. Oye, Juan, ¿cómo contribuye actividades como esta al conocimiento de la conservación del entorno natural de Marbella? Bueno, nosotros creemos que contribuye. Sí es cierto que esta actividad tiene un número limitado de participantes, ¿vale? Nosotros pusimos 10 participantes, que luego seguramente será alguno más, porque tampoco vamos a ponernos súper estrictos, ¿no? Si vienen 2 o 3 más, no vamos a decirles no pueden venir. Que yo creo que más o menos el cupo ya está cubierto. Claro, esto puede parecer un poco... Dice, esto parece un poco elitista, ¿no? Sí. Simplemente unos cuantos, pero es que realmente ir mucha gente al campo de la forma que nosotros queremos hacerlo no sería viable, digámoslo así. Tiene que ser pocas personas para que el mensaje, digamos, llegue bien y para que no entorpezcamos el funcionamiento natural, digamos, de la naturaleza, ¿no? Y además el protocolo que hay que seguir, sobre todo en este tipo de eventos y salidas a la calle cuando se la ofrece al público. En el sentido de que, hombre, vamos a ir al bosque, vamos a ir a zonas y al campo. Donde puede haber fauna silvestre, por supuesto, y tampoco... Efectivamente, donde vamos a pasear, pero cuidado, yo siempre lo he dicho, que hay que tenerle al bosque un respeto absoluto y total. No es por nada, sino porque tú no puedes ir andando por el bosque como si fueras yendo por una avenida. Cuidado, que estamos hablando de bosques, ¿no? Entonces, pues claro, es normal que se controle más a un redil pequeño que no a uno grande. Claro. Que luego pasa lo que pasa. Hoy que me voy por aquí, hoy qué bonito esto, voy a hacer una foto. Sí, nosotros hemos hecho muchas actividades con mucha más gente, por supuesto. Claro. Pero son de otro tipo, son un poco más divulgativas en general. Esta pretendemos, como vamos a hacer una serie de salidas, prácticamente la idea es hacer una mensual, aunque algún mes, posiblemente el mes de julio, no vayamos a hacer ninguna por razones meteorológicas, ¿no? Y ir mostrando en cada salida un ambiente distinto, ¿no? Eso es lo que pretendemos. Claro. Pues entonces no podemos meternos mucha gente en los espacios y tampoco podemos nosotros explicar bien si vienen 50 o 60 o 70 personas, ¿no? Efectivamente. Vamos a hablar de pájaros. Bueno. Es que yo te tengo aquí, te tengo que hablar de pájaros. No tengo más remedio. No, Juan, oye, ¿qué tipo de aves nos podemos encontrar en el entorno de lo que es el paisaje verde? Bueno, de la Cuarta pues de Marbella? Como también al final vamos a llegar prácticamente, sí, ya te digo. Que ¿Veremos cigüeñas o no? No, cigüeñas, bueno, nunca se puede decir no, ¿eh? Con las aves nunca se puede decir no, esto no lo vamos a ver, nunca. Pero no, sería altamente improbable que viéramos cigüeñas. Como también pensamos que vamos a llegar prácticamente a ver lo que es el embalse de la Concepción, ¿no? Por lo menos verlo, ¿no? También explicaremos algo de lo que se mueve por allí, ¿no? Pues de aves podemos ver algunas aves acuáticas, ¿eh? Pero yo sobre todo lo que espero es ver algunas aves rapaces, que ya hay algunas aves rapaces que son estivales, que ya están llegando, ya hay alguna que tiene que estar incluso plenamente establecida, ¿no? En su territorio. Yo creo que eso sí lo vamos a ver con bastante facilidad. Y
Y ya te digo, y de migrantes pues puede ir apareciendo alguna cosa y esperemos que alguna delicatessen, pero esto nunca está asegurado. Precisamente yo quería preguntarte sobre eso y sobre todo por tu papel como naturalista, ¿no? ¿Qué experiencias destacadas has tenido durante actividades como esta? ¿Alguna experiencia que te haya dicho? En actividades como esta es bastante complejo porque muchas veces no vas tampoco muy pendiente, tienes que ir pendiente de muchas cosas, digamos, preferentemente de las personas, ¿no? Y muchas veces a lo mejor no puedes ir pendiente de todo lo que veas. Simplemente te centras más en aquellas aves que, digamos, son fáciles de observar, porque, como te he dicho antes, por las aves rapaces, pues porque están en el aire, claro, porque están en el cielo, ¿no? O algún otro tipo de ave que suela posarse en alto. Mira, precisamente ayer, en una de las salidas que hicimos con escolares, yo ya lo llevaba comentando en varias salidas anteriores, podemos ver alguna ave migrante y tal, ir pendiente de lo que yo diga, en fin. Y resulta que sí vimos una, pero por lo que te he comentado, porque es una ave que se suele posar bastante visible, y esa sí la pudieron disfrutar los críos. Luego yo detecté, por el oído y también porque vi alguna que otra, pero ya más escondediza, que esas los críos no la van a llegar a ver claro, así como así, porque para eso ya hay que tener un poquito más de conocimiento, ¿no? Desde luego. Y ahí está el papel tan fundamental, ¿no?, que juega la educación ambiental, ¿no?, en la sensibilización de la población, ¿no? En este tipo de salidas salen las personas de una forma de pensar diferente a la que entran. Bueno, en esta salida, por lo menos, ya hicimos una de esta serie, que fue a principios de febrero, y vinieron gente que ya tienen un cierto conocimiento. Hay que decirlo, que no son gente... Bueno, vinieron un poco de todo, ¿no? Pero ya son gente que tienen un cierto interés, por lo menos, ¿no?, en conocer a la naturaleza, y que saben que más o menos no vienen a hacer un recorrido marcado, X de aquí, tal y de cual, sino que vienen a lo que vienen, que vamos a disfrutar de lo que nos vayamos un poco encontrando, y por eso te digo que esa gente ya tiene un cierto conocimiento. Algunos de los que vinieron en la anterior salida ya era gente con una cierta experiencia, con conocimiento, digamos, que medios o avanzados. Juan, véndenos la Puerta Verde de Marbella. ¿Qué características tan especiales puede tener esta puerta tan histórica, la Puerta Verde de Marbella? Bueno, básicamente lo que hemos comentado ya, que es una zona que sufrió una deforestación bastante alta, que después también un incendio que hubo bastante importante aquí, yo creo que fue a principios de los 90, se originó por aquella zona prácticamente. También. Sí, un incendio que llegó y arrasó prácticamente también toda Sierra Blanca, ¿no? Más o menos lo que nosotros vamos a pretender ahí es ir descubriendo cómo se está regenerando el bosque que realmente ahí debería de existir, que sería un alcornocal de cierta entidad. En ese caso sería de un carácter termófilo, subhúmedo, de una asociación que se llama Myrto Communis Quercetum Suberis, ¿vale? Casi similar casi similar al que tuvimos la oportunidad un día de pasear junto en los Altos de Albiria, donde está la Mairena. Es el mismo tipo de alcornocal. El mismo tipo de alcornocal. Aquí nos vamos a encontrar ya con especies ya del sotobosque que ya están regenerándose bastante bien. Hay bastante brezo arbóreo. Yo creo que hay incluso algunos madroños. Ya hay el sotobosque ya está cogiendo un poquito de entidad, ¿no? Y hay algunos alcornoques, pero evidentemente todavía no es un bosque en formación, digamos, todavía. Y mira que es una de las joyas, ¿no? El alcornoque. Claro. No puede ser algo más autóctono de Andalucía. Más autóctono de aquí, más autóctono de Marbella. El Marbella, básicamente, si no hubiera la ciudad, si no tuviéramos la ciudad de Marbella aquí, sería básicamente un bosque de alcornoque. Claro. En gran parte, en la mayoría, salvo en la sierra, por supuesto. En la sierra no. Qué bueno. Oye, ¿tú qué recomendaciones le das aquí a los participantes para aprovechar al máximo esas experiencias?
que estén atentos a todo lo que digáis. Pues sí, yo creo que disfruten. Sobre todo, yo creo que lo importante en este tipo de salida es disfrutarlo. Claro. Y yo creo que eso lo vamos a conseguir. Desde luego. Oye, creo que era como bien decías, ¿no? Plazas limitadas, tenéis a 15 personas, más o menos. Sí. Más o menos. Y se podían apuntar, se podían inscribir en una página web de Marbella Activa. En la web de Marbella, es a través de la web de Marbella Activa. Todos los que quieran participar en sucesiva salida, pues visitando la web de Marbella Activa, ahí se va a poner el anuncio cuando haya una próxima salida, que ya te digo, pretendemos que sea mensual. Que yo creo que este mes hemos estado casi a punto de no poder realizarla por las cuestiones meteorológicas. Hemos llegado prácticamente al final, pero nosotros pretendemos ir haciendo una cada mes, posiblemente en el mes de julio no, porque en ese mes, aparte de que no hay ningún fenómeno así, digamos, llamativo, pues por el tema del calor, pero el resto de los meses pretendemos hacerlo. Y cuando terminemos esta serie, pues si vemos que ha tenido éxito y que la cosa ha funcionado, pues podemos plantearnos que la vais a tener. Seguir. Hace unos días estuve en mi tierra, hablando de cigüeñas. Estuve caminando y paseando por la zona de Castellar, en el campo de Gibraltar. Por todo lo que es la Almoraima. Buah. Que está, imagínate después de la lluvia, cómo está la Almoraima. Ya ves, me imagino. Espectacular, la dehesa está espectacular. Y toda esa zona de ahí también de la Janda y por ahí, eso es espectacular ahora mismo. Bueno, pues tenemos una dehesa ahora mismo después de llover que es fantástica. Claro. Ya empezamos a ver los ciervos, ya empezamos a ver varias cosas, los corzos y demás. Pero, hablando de cigüeñas, aquello está ya totalmente repoblado de parejas de cigüeñas. Claro. De hecho, ahí se ven durante todo el año, pero claro, ahora muchas más. Ahora están y encima, además de las que estén establecidas ahí, todavía puede que estén entrando algunas desde África. Con lo cual el número pues aumenta notablemente, claro. Ya te comenté, ¿no?, que estuve también en el mirador de Punta Europa, en el estrecho de Gibraltar, en mi pueblo, en Algeciras, y no veas cómo salía. Aquello era una feria. Claro. Ten en cuenta que ten en cuenta que estos días que hemos tenido de mucha lluvia, hemos tenido prácticamente un mes de lluvia seguido, muchas de estas aves se han estado retenidas en el norte de África. Porque con mucha lluvia no pueden cruzar. No pueden cruzar. Entonces han estado retenidas. Cuando ha salido el sol... De hecho, ahora... Ni te digo, eso parece que habrían abierto la puerta. Una T4 de Barajas, lo que yo te diga. Totalmente. Bueno, pues ya lo saben, el próximo 30 de marzo hay una nueva actividad de la Asociación Marbella Activa, Escuela de Naturaleza, donde se va a recorrer parte del camino de la Puerta Verde de Marbella con dos grandes naturalistas y grandes profesionales, Juan Caracuel y Antonio Figueredo. Y Juan Caracuel, pues lo tenemos aquí. La próxima semana no te escapas para hablar de las especies avícolas, a ver qué tenemos. Sí, vendremos, algo contaremos de cómo ha ido lo de hoy, pero... Por ejemplo, pero ya hablaremos de las que nos están ahora en paso. Me haces una crónica de cómo ha ido este 30 y después ya pues hablamos de los pájaros. Estupendo. Gracias, Juan, un abrazo. A vosotros. Feliz semana, enhorabuena. Las 12:05 del mediodía, continuamos.